Gracias, ministro. Buena entrevista, Felipe. El ministro, en esa última respuesta, espero quedarme hasta el 7 de agosto del año entrante, quiere decir, no veo a este ministro de Salud en plan de aventura electoral. Pues me parece que... Pues esa es noticia porque todas las informaciones de Palacio indicaban que el presidente Petro le había pedido que se lanzara al Senado de la República. A algo, sí. Hay elecciones parlamentarias. Por el pacto histórico. Hay elecciones parlamentarias, Felipe, en marzo del año entrante, y por eso la pregunta es ¿quiénes del gobierno se van a meter en el tema de las elecciones parlamentarias? ¿Quiénes van a salir del gobierno para aspirar? Porque el partido político del presidente querrá tener representación en el Congreso. Como escucha usted, Felipe, este ministro de Salud es muy influyente, hablando de todo. Hablando pero medios y poder económico. Pero además con unas respuestas más políticas que técnicas sobre su sector. Porque primero, la frecuencia en la solicitud de servicios de salud sí se ha aumentado. Eso está documentado y ellos no lo reconocen. Segundo, sí se han incluido más servicios en el plan de beneficios. ¿Cómo va uno a usar la misma plata para un mayor número de beneficios sin tener cómo financiarlos? Tercero, la mayoría de las EPS están en control del gobierno. El ministro de Salud que acabamos de escuchar, María Consuelo, no es un ministro que esté en plan de aumentar el valor de la UPC. No, claro que no. Y lo que quiere es defenderse atacando. Pero adicionalmente no habla de algo que es su tarea y su deber por una decisión judicial desde hace años, que es equiparar la UPC, claro, o sea, la unidad por cápita, entre el régimen subsidiado, o sea, la gente que recibe el subsidio de todos los demás, y el régimen contributivo. Correcto. Entonces, no equiparan el contributivo y el subsidiado y esperan que se presten más servicios con mayor demanda. Y adicionalmente, esto es muy importante, el gobierno del presidente Petro, en cabeza de los interventores, está manejando las EPS. Entonces, se deterioran los indicadores, pero ellos no responden por esas intervenciones cuando todos sabemos que las están manejando hace ya más de un año. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad aquí de seguir mirando con el retrovisor? Aurelio, en esta entrevista que acaban de escuchar los oyentes de Blue Radio, le agradezco estos minutos al ministro de Salud. Acaba de escuchar usted el gran lamento del presidente Petro, Felipe, alrededor de lo que encontraron. Entonces, que encontramos una deuda externa disparada, 3 años más tarde, que se gastaron toda la plata. Voy a suponer, Felipe, que todo eso es cierto y que los gobiernos anteriores fueron todos un desastre. No le corresponde al gobierno dejar de mirar el retrovisor y comenzar a manejar el carro y comenzar a sacarnos del problema, porque esa historia... Pues se les empezó a hacer, pero ya se le empezó, claro que le corresponde, Néstor, es que el ministro y el gobierno olvidan que ya están en el 3er año, Néstor. En el 3er año, el gobierno decir, termina, no es que están... Petro, el gobierno termina y el año siguen entrante, echando la culpa a Duque, a Santos, a Uribe, a Olaya Herrera, a López Pumarejo, a Carlos Lleras, no, qué barbaridad. Y Petro, sí, ¿no? entre otras cosas, el ministro Aurelio, quejándose del nivel de endeudamiento. La deuda, es cierto, se creció, se disparó, y los gastos de salud se dispararon por una razón que vale la pena recordar para quienes no se acuerdan. Pandemia, señor ministro. Y entonces los subsidios que se dieron en pandemia, el señor ministro, se habían quedado, ya los quitaron, por ejemplo. El señor ministro y el señor presidente sacaron a miles de colombianos a la calle a protestar en plena pandemia. Y ahora se quejan porque se dispararon los costos de atención durante la pandemia, que se crecieron, es cierto, entre otras cosas por ese reclamo de más subsidios, de más asistencialismo durante la pandemia. Pero hay algo que varios de nuestros compañeros decían que el gobierno Duque se había quedado corto, que era en el tacaño, tema de los subsidios, que tenía que haber emitido dinero el Banco de la República, Felipe, para no devolvernos 4 o 5 años a la época de pandemia. No tiene sentido, es que no hay que caer en ese juego, ¿no? Es lo que hay. Claro, pero sí creo que hay una cosa que no nos explican todavía, y es ¿por qué tenemos que pagar los pacientes, que somos todos los colombianos, lo que ellos denuncian como inconsistencias de las EPS? ¿Por qué, si eventualmente llegara a haber ocurrido, que posiblemente ocurrió en algunos casos puntuales, por qué tienen que castigar a los colombianos, a todos los colombianos, con un aumento insuficiente de la UPC,
para decir que es que no les dan más plata porque se la roban al CPS. Para explicar por una nueva reforma tributaria. A ver, Néstor, Aurelio, pero escucho su teoría. La primera teoría es la siguiente. El gobierno de Petro también ha aumentado la deuda pública. Y le voy a dar datos del Ministerio de Hacienda. El 7 de agosto del año 2022, la deuda pública de Colombia era de 805 billones de pesos. A noviembre de 2024, estoy dando datos del Ministerio de Hacienda, la deuda pública de Colombia suma 1.012 billones de pesos. O sea, la deuda pública que ha contratado el gobierno de Petro ya va en 207 billones de pesos. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. 20% según esas cuentas, Aurelio. Pues sí, de 805 pasó a 1.012. Ahí están los datos en el Ministerio de Hacienda. La hice recientemente. Pero además, Néstor, agreguemos una cosa. María Consuelo está diciendo algo que es muy preciso. Y es que lo primero que hay que hacer, si usted quiere darle plata al sistema de salud, es unificar la UPC del régimen subsidiado al régimen contributivo. ¿Y por qué es importante, Néstor? Porque es que cuando la ley 100 del año 93 se dictó, se decía el 60% va a ser contributivo y el 40% subsidiado. O sea, que la mayoría del gasto del sistema iba a correr por cuenta de los aportantes particulares, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso se volteó. Y hoy en el año 2025 estamos hablando de que el 56% de los colombianos están en la informalidad. O sea, esos colombianos tiene que responder por ellos el Estado. Entonces usted no puede tener a la mayoría de los pacientes con una UPC más barata que la mayoría de los pacientes y darle a todos el mismo servicio. No puede ser posible. Y algo, ya que estamos hablando de Duque y de Santos y de no sé qué, esa práctica de mantener más alta la UPC del contributivo con el subsidiado empezó en el gobierno de Duque, y el gobierno de Petro, Jaramillo y Corcho, metámosla al baile, no han corregido eso, y no solamente no han corregido, la han aumentado. ¿Usted sabe cuánto es la diferencia hoy entre la UPC del subsidiado y el contributivo? ¿Son 100 y pico mil de pesos? 198 mil, 200 mil, el pico es de 98 mil, o sea, son 200 mil pesos, y entonces usted con 200 mil pesos menos para atender a la mayoría, giran 1.500.000 y pico de mil. No, ya estoy hablando los datos para el 2025. Giran 1.530.000 y tanto mil para contributivo, y al subsidiado Aurelio, solamente le toca 1.198.000 pesos menos. Tengo muchas opiniones. Me parece que no hay un tema que más le importe a los colombianos un problema, ¿no? que este tema de la salud para este año. Un problema en las cuentas que estaba haciendo Aurelio que se le olvidó, ¿Qué es cuál? Que es que en el contributivo le quitaron los aportes patronales, como efectivamente dice el ministro, pero el ministro en 2012. El ministro acaba de sugerir que van a regresar esos aportes patronales, Héctor. Pues ojalá, porque la verdad es que esa medida fue absurda. Nadie la entiende bien, y nadie entiende por qué hay unas personas que tienen que pagar aporte patronal y otras que no. Por ejemplo, la universidad, yo trabajo en la Universidad Externa de Colombia, es una fundación. Esa fundación tiene que pagar aportes patronales, pero si uno trabaja en una sociedad comercial, esa sociedad comercial no tiene que pagar aportes patronales. Usted tiene que pagar aporte patronal por un empleado o una empleada que tenga en su casa, y la gran empresa no tiene que pagar aportes patronales. Esa distinción no la entiende nadie, y es claramente una decisión que fue enormemente equivocada y que ojalá se pueda corregir. Pero tuvieron, es difícil que se corrija, tuvieron, ¿no? Dos reformas, es el 8% de la nómina. Tuvieron dos reformas, es el 8% de la nómina, que es bastante. Tuvieron 2 reformas tributarias y 2 reformas laborales para hacerlo. En lo que sí, digamos, y yo otro día le contesto a Felipe, ojalá tomándonos un café, que le preocupa tanto lo que decíamos en la época del estallido social, y sobre qué debía hacer el gobierno y sobre las responsabilidades históricas del gobierno de Duque. Le contesto aparte a Felipe para no distraernos respecto del tema de salud, que es el importante. Y ahí me parece que hay una cosa, bueno, hay 2 cosas. Una, que yo no le entiendo al gobierno, al ministro ni al presidente, al fin alcanza o no alcanza la plata de salud, porque ellos dicen porque ellos dicen que es que no hay que aumentar más porque la plata es suficiente, pero después dicen ¿y por qué no vuelven a los aportes patronales, o por qué no le meten impuestos a la salud? Entonces esa parte no la entiendo. Pero lo segundo y más importante es sumarme a una cosa que dijo María Consuelo, que es
la verdad es que cuando ellos dicen es que esos señores ricos y los medios y no sé qué quieren darle más plata a las empresas para que se enriquezcan, la verdad es que el sistema de salud hoy es estatal. Las EPS la tiene el Estado, y no tiene ninguna Héctor, intención de devolverlas. Y las poquitas que hay, privadas, que son Compensar y Sura les están rogando al gobierno que se las reciban. Usted tiene razón. Entonces, Héctor, solo hoy una precisión. el Estado no, hoy el sistema no es privado. Entonces, ¿a quién le quieren dar plata? Detrás de todo esto, Felipe, lo que hay es, que va a pasar con el sistema de salud es llevar a un sistema de salud aún más público, porque la teoría del ministro que acabamos de escuchar es el actual modelo no ha funcionado, necesitamos un modelo más público, con lo bueno, lo regular o lo malo que eso pueda tener. Así es. Y en vísperas de elecciones, pues por supuesto, va a ser eso no va a resultar, Néstor, eso desafortunadamente Felipe, es que ya pasamos por ahí. Va a afectarnos, o nos está afectando ya a 50 millones de colombianos. El sistema de salud más pública, Felipe, ya lo conocemos. Quienes tenemos memoria, el seguro social. Nos acordamos del seguro social. Tengo la sensación que esto va a ser peor. Son las 9 de la mañana. Bueno, es muy probable, lamentablemente, que nos vamos a devolver haciendo el giro en U, padre. Son las 9 de la mañana, 36 minutos. En segundos los deportes, en segundos novedades sobre James Rodríguez. Estás escuchando Blue Radio.